¿Quieres saber si tienes depósitos pendientes en tu cuenta de Chase y no tienes idea de cómo hacerlo? No te preocupes, yo te explico en un momento. Vamos a entrar a tu cuenta para revisar esos depósitos que están en proceso. Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Chase en tu teléfono. Una vez dentro, selecciona la cuenta en la que crees que tienes un depósito pendiente. En la pantalla de tu cuenta, busca una sección llamada Pendiente o similar. Aquí es donde se registran los fondos que han llegado a tu cuenta pero que todavía no están disponibles para usarse. Ahora, ¿qué son exactamente estos depósitos pendientes? Básicamente son transacciones que el banco aún está procesando. El dinero ya está en tu cuenta, pero necesitas esperar un poco más para poder usarlo. Por lo general, estos depósitos suelen liberarse en 1 o 2 días laborables, así que es cuestión de tener algo de paciencia. Un consejo rápido. Si ves que un depósito tarda más de lo habitual en liberarse, puede ser útil revisar las notificaciones de Chase o contactar al servicio al cliente. A veces, los retrasos se deben a cuestiones internas del banco o errores en la transacción. Y listo, ya sabes cómo ver tus depósitos pendientes en Chase de manera sencilla. Si este tutorial te ha sido útil, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte más contenidos como este. Y si tienes dudas o alguna sugerencia de tutorial, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.